Hola, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí reunidos para compartir nuestra reunión de cada día viernes en casa, en familia. Como siempre decimos, yo en mi casa o en tu casa, bueno, para juntos compartir este tiempo que separamos en el día, que separamos en la semana para poder escuchar palabra de Dios y también, ¿por qué no hacer una pausa en los quehaceres de la casa y sentarnos quizás frente a un televisor, a una computadora o con los mismos celulares poder escuchar palabra de Dios y saber que en el mismo día, que en el mismo horario hay otros hermanos nuestros que también están escuchando la palabra, así que unidos, no físicamente, pero sí unidos desde el espíritu en un mismo sentir. Así que qué bueno que hoy podamos nuevamente estar en familia. Mira, sé que hoy vamos a dar la segunda parte del mensaje del viernes pasado, que era cara a cara, o del domingo, ya no me acuerdo, pero quería compartir otra cosa que tiene que ver, no porque no lo vaya a dar, ya lo vamos a ver en la segunda parte del cara a cara, pero quería compartir hoy, orando al Señor de una manera especial. Estamos justo en la semana de Pascua, en la semana pascual, así que quería compartir algo con respecto a eso, que creo que es tan necesario que vos y yo tengamos un entendimiento claro de lo que estamos celebrando y de lo que significa para vos, para mí, para nuestras generaciones esta celebración de la Pascua. Mira, yo me recordaba y allá por enero del 2020, en enero de este año, bueno, decíamos y lo creo que este era un año de visión perfecta, que era un año de visión clara, ¿no? Y ese fue nuestro mensaje a principio de año, lo escuchamos, por eso te digo, lo creo, que es un año de visión clara, que es un año de visión perfecta, pero también entiendo que visión tiene que ver con entendimiento, entonces con un entendimiento, con entender, con alinearnos al corazón del Padre o al corazón de Dios en este caso. Y estamos, como te decía, en esta semana pascual y hay algo muy peculiar en la celebración de esta fiesta y es que todos mundialmente estamos encerrados o estamos recluidos en nuestra casa y estamos en familia, ¿no? Y este patrón de celebración, podríamos decir, nos lleva a miles de años atrás, donde pasó casi exactamente lo mismo. Cuando Moisés o un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de los hebreos, tiene instrucciones de parte de Dios. ¿Y cuáles eran las instrucciones? Bueno, primero encerrarse en sus casas, como nosotros hoy estamos encerrados en las casas. Segundo era pintar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero. Y tercero era comer en familia. Tenían que comer en familia el cordero que habían matado. Entonces, bajo el entendimiento que el Espíritu Santo nos está dando como iglesia, como familia de Dios en este tiempo, también que estamos viviendo, creo que es necesario que nosotros entendamos esto verdaderamente para entrar en nuevos tiempos sin precedentes, donde verdaderamente, al igual que el pueblo hebreo, al igual que Israel, la fe y la obediencia van a ser de gran importancia para que vos y yo podamos movernos en la voluntad de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Si bien para Israel eso era una sombra de lo que iba a suceder, pero hoy para nosotros es una realidad que estamos viviendo y que estamos transitando. La fiesta de la Pascua no era algo que se le ocurrió a un hombre, no es algo que se le ocurrió a Moisés, podríamos decir en aquella época, ni fue algo que se le ocurrió a un comerciante hoy para hacer negocio. Pascua nace en el corazón de Dios. Pascua nació en el corazón del Padre. A esta fiesta la instituyó el Señor cuando va a sacar a su pueblo de la esclavitud de la tierra de Egipto. Después vendrían otras fiestas, pero Pascua es el fundamento de las demás fiestas, por eso es la primera fiesta. Un pueblo, en este caso Israel, esclavo de los egipcios, Moisés
comisionado por Dios para liberar a su pueblo, para sacarlo de una esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Un faraón con un corazón endurecido, vienen las plagas, lo que conocemos hoy y hemos visto películas muchas veces de las 10 plagas de Egipto. 9 de esas plagas, 9 de ellas no sacaron al pueblo de Egipto, no trajeron la libertad. Por supuesto que Dios estaba al control de todo esto, pero en la plaga número 10, en la número 10, que fue la muerte de los primogénitos de Egipto, la última plaga que nosotros conocemos, después de esa plaga vino la libertad al pueblo, ¿no? Y mientras afuera había llanto, mientras afuera había dolor, mientras afuera había desconsuelo, adentro de la casa de los hebreos, adentro de la casa del pueblo de Dios, dentro de las 4 paredes había vida. Dios le había dado a Moisés la orden de lo que ellos debían hacer, y esto lo encontramos, que es lo que yo quiero compartirte hoy, iglesia y amigo que me estás viendo, que nos estás escuchando, lo que está en la palabra de Dios y lo que es para nosotros Pascua. Nosotros tenemos que tener un entendimiento correcto de lo que celebramos en esta fiesta llamada Pascua o Pesach, y está en Éxodo 12. Yo te voy a animar que puedas buscarlo en tu celular, Éxodo 12 o en tu Biblia, capítulo 12, versículo 21 al 28. Yo lo voy a leer en la lenguaje actual. Y dice así: Moisés llamó a los jefes israelitas y les dijo, Moisés ya había recibido las instrucciones de parte de Dios y ahora él se las estaba transfiriendo al pueblo. Entonces le dice, vaya cada uno de ustedes a buscar un cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la Pascua. Echen la sangre del cordero en una vasija, tomen luego unas ramas de hisopo y unten con ella la sangre en los marcos de la puerta de sus casas. Después de esto, nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente. Así, cuando nuestro Dios recorre el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, esto era los primogénitos, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes. De ahora en adelante, ustedes los israelitas tendrán la obligación de obedecer siempre estas instrucciones que Dios les ha dado. Cuando vivan en la tierra que Dios prometió darles, celebrarán esta misma ceremonia todos los años. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa esta fiesta, ustedes le dirán, esta cena es la Pascua que celebramos en honor a nuestro Dios, cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pasó de largo, fue entre nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Mirá qué tremendo este pasaje, ¿no? De cómo Dios le da a Moisés las instrucciones precisas para que la muerte no entrara a su casa en esta última Pascua, o en esta última plaga, mejor dicho. Entonces, Pascua para nosotros es un símbolo o una fiesta, en realidad es una fiesta de libertad. Pascua o el símbolo que representa la Pascua es un cordero. Por eso Dios le dice a Moisés, dile que cada familia tenía que tener un cordero, cada familia debía tener ese cordero. Entonces el símbolo, podríamos decir, de esta Pascua es el cordero, no es un conejo, como muchas veces identifican a Pascua con un conejo. Representar Pascua con un conejo, te diría que es completamente perverso, porque este animal está más asociado con el ocultismo que con verdaderamente es la Pascua del Señor. Nada tiene que ver
un conejo de la Pascua, con el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel. Hay mucha gente que relaciona, por eso te decía, la Pascua con un conejo, pero con el conejito de la Pascua, y muchas veces eso se enseña a nuestros niños, eso se enseña a la generación más pequeña, pero eso no es correcto, eso es perverso. El conejo no tiene nada que ver con la celebración de la Pascua. Esa relación no solamente que es errada, esa relación de reemplazar el cordero por el conejo es completamente perversa, y me animo a decirte hasta diabólica. Pascua es un cordero dando su vida por nosotros. Eso es Pascua. Entonces, ahora yo te pregunto, y quizás vos me preguntarás, bueno, ¿de dónde viene la Pascua o el nombre de Pesaj, como la conocen los hebreos hoy, o Pascua para nosotros, que en realidad significa lo mismo? Bueno, justamente esta palabra Pascua viene de esta última plaga que sucedió en el pueblo o en Egipto, y se encuentra en donde leímos en el versículo 23 y 27. Yo te invito a que lo podamos leer de nuevo. Bueno, mira, ahí leemos el versículo 23, de acá viene la palabra Pascua. Dice: así cuando nuestro Dios recorre el país para quitarle la vida a los hijos mayores de los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo. Dios no iba a permitir que ninguno de sus hijos muriera. Dice: de ahora en adelante ustedes, los israelitas, tendrán la obligación de obedecer siempre esas instrucciones que Dios les ha dado. Por eso te decía, Pascua no viene del corazón de un hombre. Pascua salió del corazón de Dios. Dice: cuando vivan en la tierra que Dios prometió darles, celebrarán esta misma ceremonia todos los años. Hasta el día de hoy celebramos Pascua. Dice: y cuando sus hijos le pregunten qué significa esta fiesta, ustedes le dirán: esta cena es la Pascua. A eso le llamamos Pascua. Esta cena es la Pascua que celebramos en honor a nuestro Dios cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pero pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Entonces tenemos que enseñar el verdadero significado de la Pascua a nuestras generaciones. No podemos dejar que nuestras generaciones relacionen Pascua con un conejo completamente perverso, sino que tenemos que entender que Pascua y nuestras generaciones tienen que saber, y es nuestra responsabilidad transmitir el mensaje correcto de saber que Pascua es pasar por alto, que tiene que ver con un cordero que fue sacrificado, y que con la sangre del cordero fueron marcados los dinteles de la puerta, y la muerte pasó por sobre nuestras casas. Entonces, justamente cuando el ángel de la muerte veía la sangre en los dinteles de la puerta de los egipcios, no en el umbral. ¿Por qué Dios no dijo pinten el umbral y los dinteles de las puertas? La sangre, la marca de la sangre tenía que estar en los dinteles de la puerta, pero no en el umbral de la puerta. ¿Cuál es el umbral hoy? Es la parte de abajo de la puerta. ¿Por qué ahí no tenía que ser marcado con sangre? Porque nadie iba a pisotear la sangre del cordero. Por eso eran solamente los dinteles de la puerta y no era el umbral, porque la sangre del cordero no iba a ser pisoteada por nadie. Entonces, mire, los israelitas, por consiguiente, por fe y por obediencia, para que la muerte no entrara a sus hogares, ellos pintaron con la sangre del cordero que habían matado los dinteles de su puerta. Quizás ellos no tenían un entendimiento de lo que estaban haciendo. Quizás algunos quizás por temor, otros porque, lo tenían que hacer. No sé por qué. Quizás no había un entendimiento de lo que nosotros hoy podemos entender lo que significa la sangre. Pero ellos, por fe y por obediencia, marcaron con sangre los dinteles de la puerta, y eso evitó que la muerte entrara a sus casas. Entonces, si ellos no hubieran tenido fe, si ellos no hubieran sido
obedientes, seguramente muerte, dolor y llanto hubiera sido el resultado, como lo fue en los hogares de los egipcios que no estaban marcados ni protegidos por esa sangre del cordero. Entonces, Pascua no es solamente libertad, Pascua también significa redención. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, vos me preguntarás, bueno, pastora, entonces, ¿por qué nosotros celebramos esta fiesta de Pesaj o Pascua, no? Porque el pecado, a vos y a mí, el pecado nos separa de Dios. Eso nos separó de Dios, cortó la comunión que teníamos con Dios. Entonces, hubo un cordero que dio su vida y su sangre por nosotros para que volviéramos a tener comunión con Dios. Ese cordero para vos y para mí fue nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hacemos memoria a ese sacrificio. Por eso te decía, quizás el pueblo hebreo no tenía un entendimiento de lo que esto significaba. Para ellos era una sombra, pero para nosotros hoy es una realidad. Ese sacrificio, hacemos memoria de ese sacrificio, ya no de un corderito, ya no de un animal inocente, ya no de ese corderito, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ese Cordero de Dios llamado Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y reconciliarnos con el Padre. Ese es el sacrificio que hoy recordamos a través de la Pascua. Quiero que busques conmigo ahí en Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo 2 al 8. Yo te estoy leyendo también la lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual, y dice así, Isaías 53, versículo 2 al 8. El fiel servidor, está hablando de Jesús, el fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Mira cuántas veces vemos láminas, vemos fotos de Jesús, así todo un churro, podríamos decir, de barba recortada, de ojos celestes, pestañas. Sin embargo, la Biblia dice que no había en él belleza, que no había majestad alguna, que su aspecto no era atractivo ni deseable. Podríamos decir, si al día de hoy, si Jesús caminara en este 2020 por las calles, podría ser uno más que no pasaría desapercibido en medio de la gente. Entonces dice, por eso dice, no había en él belleza, no había majestad alguna, su aspecto no era atractivo ni deseable. Todo lo despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, dice, Él cargó con nuestras enfermedades, con tu enfermedad y con mi enfermedad, soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos y queridas amigos, familia, dígame si antes de conocer a Dios, y quizás muchas familias hoy andan así perdidos, como dice, suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado, fue humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, por culpa de tu pecado y por culpa de mi pecado, le quitaron
la vida. Ese es nuestro Cordero. Mire, la sangre del Cordero era la única protección provista por Dios contra su juicio. Te lo vuelvo a repetir, la sangre del Cordero. Por eso había que pintar los dinteles de la puerta. La sangre del Cordero era la única protección que Dios había provisto en contra de su juicio. No, si los judíos, los hebreos querían hacer otra cosa, eso no los iba a proteger, porque ya había una protección provista por Dios para ser libre de la muerte, para ser libre de toda condenación, y era la sangre de un cordero. No era suficiente. Quizás muchos podían decir, bueno, pero yo soy hebreo, no me va a pasar nada porque las plagas son para Egipto. Quizás hoy nosotros podríamos decir, bueno, pero yo soy cristiano, yo creo en Dios, a mí no me va a pasar nada. Pero ¿sabes qué? Al igual que ellos, hoy hay miles y miles de años atrás que quizás ellos pensaban lo mismo. Soy hebreo, no me va a pasar nada, pero Dios ya había provisto lo que los iba a guardar a ellos de una muerte segura. Entonces necesitamos el Cordero, la sangre del Cordero la necesitaron ellos en ese tiempo, y hoy nosotros necesitamos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestra familia, para poder recibir libertad, protección y redención. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no significa que tengamos que sacrificar hoy vos y yo un corderito, no tenemos que ir a buscar un cordero, matar un cordero, no significa eso. Eso ya lo hizo Cristo. Él es y ha sido nuestro Cordero. Te vuelvo a repetir, Él es nuestro Cordero. Una vez y para siempre Él fue sacrificado, y por ese sacrificio, por esa Pascua, hoy tenemos libertad de entrar al trono de la gracia. Vos y yo tenemos libertad de entrar y de hablar con Dios, porque ese velo que nos impedía, que era el pecado, fue quebrado, fue roto por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, que es nuestro Señor. Quiero decirte algo, hoy no basta solo con creer, no basta solo con tener fe, hay que obedecer a su palabra. Entonces, por eso te decía, mucha gente cree en Dios. Vos salís afuera y preguntás, mucha gente cree en Dios, mucha gente festeja la Pascua, pero sin el entendimiento correcto. Muchos se van de vacaciones, aprovechan para hacer negocios, un montón de cosas, no teniendo el entendimiento de lo que significa esta celebración de la Pascua. Por eso no basta tener solamente fe, no basta, que es necesaria, claro que sí, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que creer, pero también hay que obedecer a su palabra. Por eso el pueblo hebreo no solamente tuvo fe, no solamente creyó en la palabra que Moisés le estaba hablando, que Dios le había dicho a Moisés que les dijera, sí, pero no se quedaron solamente en creer, no se quedaron solamente en tener fe. Ellos tenían que dar un paso más, y ese paso más que ellos tenían que dar era la obediencia. Tenían que buscar el cordero, tenían que matar el cordero, tenían que meter la sangre en un pocillo con una rama, limpiar los dinteles. Eso estaba muy bien, la fe y el creer, pero a la fe y el creer hay que agregarle la obediencia. Por eso hay tanta gente que hoy cree, que hoy tiene fe en Dios, pero no tiene la obediencia, y la obediencia es lo que completó la palabra que el Señor les había dado para que ellos puedan ser salvos de toda muerte. Y dice la Biblia que cada familia tenía que tener un cordero, cada familia tenía que tener un cordero y celebrar la Pascua. La Pascua se celebraba en familia, la Pascua se celebraba en casa. Por eso es tan peculiar que hoy estemos todos encerrados o recluidos en casa, en nuestros hogares, con la familia, y así se celebró la primera Pascua. La primera Pascua no era afuera, la primera Pascua no fue trabajando, la primera Pascua no era el papá en la calle, la mamá por otro lado, los hijos adentro en la computadora, con internet. No,
La primera Pascua era en familia, dentro de la casa, comiendo juntos al Cordero. Y hoy, querida familia y hermanos que nos están escuchando y amigos, hoy nos encuentra en una Pascua como al principio, recluidos en nuestra casa con el Cordero en nuestros corazones, compartiéndolo en familia. Mira, yo pensaba cuántas actividades hoy nos robaron el tiempo de pasar la Pascua en familia. Por eso te dije que esto no era algo que salió del corazón de Moisés. Esto no fue algo que salió del corazón de un hombre. Pascua, esta celebración que hoy celebramos, Pascua, no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver con Dios, con un mandato y un deseo del corazón de Dios para traernos libertad, para traernos redención y para librarnos de una muerte y una condenación eterna. Por eso tenemos que volver al entendimiento de celebrar la Pascua en familia, de celebrar la Pascua con el Cordero, ya no en nuestras mesas, sino con el Cordero dentro nuestro y compartirlo en familia. Yo me imagino en la mesa el papá compartiendo el Cordero, cortando el Cordero y dándole el Cordero a la esposa, dándole el Cordero a sus hijos. Hoy, como te decía, no tenemos un Cordero físico, no tenemos un animal en nuestra mesa, porque nuestro Cordero fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio. Pero hoy celebramos Pascua, hoy celebramos esta fiesta de Pascua, porque ese Cordero un día murió para darnos vida y para librarnos de la muerte. Entonces, cuando yo le tengo que hablar a mi generación de Pascua, el día de Pascua nos tenemos que hacer esto, encerrarnos en nuestras casas, y si el año que viene estamos no recluidos porque ya se abrieron las puertas para salir, que podamos en la semana pascual, en el día de Pascua, encerrarnos nuevamente, voluntariamente, ya no recluidos por un virus, ya no recluidos por un mandato, sino voluntariamente recluirnos en nuestra casa y celebrar en la mesa el comer al Cordero, el compartir al Cordero, que es nada más y nada menos que compartir a Cristo, compartir el mensaje de salvación entre los nuestros. Mira, yo me gozaba y hablábamos con nuestra familia y decíamos: Señor, este tiempo nos sirvió para hacer algo que hacía mucho que no hacíamos, y era hacer cada día un altar familiar, hacer cada día, ponernos en la mesa, alrededor de una mesa. Hemos dispuesto un horario fijo en mi casa, que es 7:30 de la tarde. En ese horario cada uno corta lo que está haciendo, nos sentamos en la mesa y hacemos nuestro devocional. Cada día le toca a algún miembro de la familia diferente compartir al Cordero, compartir a Cristo con los demás miembros de la familia. Por eso te decía, cada familia, dijo el Señor, debe tener el Cordero y compartirlo. Por eso en esta Pascua, que nos encuentre alrededor de una mesa, no con un animalito en nuestra mesa, sino con el verdadero Cordero Jesucristo en nuestro corazón, compartiéndolo en familia. Tiene que volver el entendimiento de lo que significa la celebración de esta Pascua. Y mira, y dice la Biblia, sigue diciendo en Éxodo 12, vos después léelo, donde lo hemos leído, que cada familia debía comer el Cordero completo. El Cordero no se comía por parte, el Cordero tenía que ser comido completo. No se podía guardar para mañana, no se podía frizar, permítanme la expresión, sino que la Biblia o Dios se encarga de decirle, un Cordero por familia, lo van a compartir en familia, pero lo van a comer completo. No podía quedar nada, salvo o solo la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta. Hoy vos y yo recibimos al Señor Jesús y Él entra a vivir en nuestros corazones. Él entró a vivir en nuestros corazones el día que decidimos aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, que creímos que ese Cordero, que era el Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío, lo que leímos en Isaías, que Él cargó la culpa por nosotros. El día que creímos a ese sacrificio y lo recibimos en nuestro
nuestro corazón, lo recibimos de una manera completa. Así como la familia tenía que comerse al cordero completo, nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, por eso te animo que si vos no tenés a Cristo en tu corazón, puedas recibirlo a través de la fe y lo recibas de una manera completa. Nosotros recibimos al cordero, recibimos a Cristo de una manera completa. No hemos recibido a Jesús por parte, lo hemos recibido completo. Entonces, y como lo hemos recibido completo, no lo obedecemos por parte o no obedecemos solo lo que a nosotros nos conviene. ¿Por qué esto? Porque Cristo está completo dentro nuestro y nuestra obediencia a Él también debe ser completa como Él está completo en nosotros, porque Él se dio completo por tu pecado y por mi pecado y por el pecado de la humanidad. Yo no puedo tener una obediencia a medias, yo no puedo obedecer lo que a mí me conviene y lo otro no, porque Él se dio completo en la cruz del Calvario y al Cordero, al Cristo resucitado y glorificado, lo tenemos que tener en nuestro corazón de una manera completa. Mire, esta fiesta de la Pascua nos recuerda la obra justamente redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero. Dios pasó por alto nuestro pecado, Dios pasó por alto tu pecado, mi pecado, a causa de la sangre del Cordero. Ya no la sangre de un animal marcando las puertas, los dinteles de una puerta, sino la sangre de su Hijo amado, la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios que hoy nos cubre, nos trae libertad y nos trae redención y la que nos dio acceso al trono de la gracia. Mire, el que nos libra de una muerte y una condenación eterna. Entonces tenemos que transmitirle a nuestras generaciones el verdadero significado de esta Pascua. No podemos pasar la Pascua del 2021 de la misma manera que le hemos pasado del 2019 para atrás. 2020, un año de visión clara, pero un año de entendimiento, un año de alinearnos al corazón del Padre, de alinearnos a lo que Él estableció en su palabra. No lo que les estableció un hombre, no lo que establece la religión, sino lo que el Padre estableció en su palabra. Y la Pascua se debía comer en familia, recluidos en casa, en familia. El cordero se debía compartir en familia y debía comerse completo. Yo quiero leerte y voy cerrando con esto. Primera de Corintios 5, el verso 7 y 8 quiero leerte. Te vuelvo a repetir, en la TLA o lenguaje actual para aquellos que nos están viendo y no están familiarizados con la palabra de Dios. Ya te expliqué que hay muchas versiones. Esta es la TLA. Dice, por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como una levadura vieja que a todos echa a perder, porque después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, que sería bueno que después la viéramos. Dice, por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. Me gusta cuando dice nosotros o nuestra vida es como el pan de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros, vos y yo, somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos, sin pecado. Entonces,
Pascua es un recordatorio. Pascua es un recordatorio de que alguien pagó el precio por tu libertad, de que alguien pagó el precio por nuestra libertad, que alguien pagó el precio por tu pecado y por mi pecado, que alguien pagó el precio por tu redención y por mi redención. Y ese alguien fue el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Él entregó, porque a Él nadie lo mató, Él entregó su vida. Por eso dice, como cordero fue llevado al matadero y Él no abrió su boca, porque a Él nadie lo mata. Él entrega su vida en la cruz del Calvario, entregó su vida voluntariamente para que vos hoy y yo tengamos vida eterna. ¿Cómo no hacer un recordatorio y una celebración correcta de lo que es Pascua para nosotros hoy? Por eso quiero en este día, en esta mañana, tarde, noche, en el momento que vos escuches esta palabra, que podamos hacer ese recordatorio de una manera correcta. Es una celebración que quedó instituida. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él celebró la Pascua y lo dejó instituido para la iglesia del Señor, pero tenemos que hacerlo con un entendimiento correcto. Por eso, visión 2020, visión perfecta, año de visión, también es año de entendimiento, de alinearnos al corazón del Padre y lo que Dios quiera para este tiempo. Quiero decirle, familia, antes que oremos por esta palabra y unos por otros, si estás con tu familia, el próximo domingo vamos a tener nuestra mesa del Señor, recordando justamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo te voy a animar que el domingo 10 de la mañana podamos estar juntos, unidos en un mismo horario. Por eso por ahí es tan importante el horario. Sé que algunos pueden decir, bueno, pero yo lo escucho más tarde, pero yo no me levanto temprano. Que el día domingo puedas levantarte 10 de la mañana, que podamos estar juntos, que puedas venir con tu familia y vamos a compartir la mesa del Señor. Vamos a compartir lo que el Señor dejó instituido, también la sangre o el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese día te vas a preparar, te vas a vestir con la mejor ropa posible. Yo siempre le digo a los míos, cuando hacemos un altar, limpiemos todo, acomodemos todo, porque vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Así que siempre tratamos de limpiar el lugar donde vamos a estar y a compartir al Cordero. Así que el día domingo que podamos estar a las 10 de la mañana, ponete tu mejor ropa. No vamos a salir a ningún lado porque estamos recluidos en casa, pero estamos frente al Cordero, recibiendo y recordando lo que el Cordero de Dios hizo por cada uno de nosotros, y debemos hacerlo con honra, honrar su presencia, honrar su sacrificio. Por eso te animo que puedas prepararte un pan con harina y agua, prepararte tu pancito, prepararte ahí un poquito de vino. Si tenés, nosotros usamos generalmente un vino dulce de torta, puedas poner tu mejor mesa y podamos juntos en casa, en familia, como lo fue la primera Pascua, celebrar nuestro Cordero que ya dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Así que el día domingo vamos a celebrar en familia la mesa del Señor, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y si Dios lo permite, en la otra oportunidad vamos a hablar de la fiesta de los panes sin levadura, lo que significa vivir una nueva vida. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo de Pascua que estamos viviendo, Señor, donde recordamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios, ese Cordero que fue inmolado por tu pecado y por mi pecado, y que hoy podemos recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Para aquellos que ya lo hemos recibido, Señor, recordamos con gozo el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Pero para aquellos que no te han recibido hoy, Señor, es la oportunidad
oportunidad de recibirte como Señor y Salvador, que ese Cordero Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario por vos y por mí, hoy pueda entrar de una manera completa en nuestras vidas y que a partir de ahora, Señor, podamos tener y puedan tener libre acceso al trono de la gracia, que lo que un día significó para ellos libertad, es esa sangre marcada en los dinteles de la puerta, hoy la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos ha hecho libre y nos dio el libre acceso para entrar al trono de la gracia. Padre, que haya un entendimiento de lo que significa la celebración de la Pascua, esta fiesta tan conmemorativa para todo el pueblo cristiano. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, queridos amigos, te espero el día domingo para que juntos en casa podamos compartir la mesa del Señor y hacer un recordatorio de lo que fue nuestra Pascua.